buenas noches, estimado. Mi nombre es Paulina Araya y hoy día voy a hablar sobre la evolución cinética de los gases y voy a responder algunas de las preguntas. Para empezar, vamos a hablar sobre la estimación de la energía mínima de interacción. Para estimar la energía mínima de interacción entre un par de moléculas de ácido carbónico, vamos a utilizar el potencial de Lennard-Jones, que es un modelo empírico que describe la interacción entre dos átomos o moléculas. El potencial de Lennard-Jones se expresa como lo vemos en pantalla. Este es el potencial de Lennard-Jones. Para el ácido carbónico se han determinado valores aproximados de A, B, N y M, que son las variables que vemos aquí, a partir de varios experimentos y cálculos teóricos. Vamos a sustituir estos valores en la ecuación y vamos a obtener la estimación de energía mínima de interacción. Se encuentra alrededor de menos 0,37 electronvoltio por par de molécula. EB significa electronvoltio. Considerando el valor absoluto de la energía mínima de interacción, podemos estimar 4 valores de energía para cada uno de los siguientes casos, que es la rotación, la vibración y traslación. Estas son las energías mínimas que existen entre cada uno de ellos. Aquí lo podemos ver sin rotación, vibración fundamental y movimiento a baja velocidad. De ahí podemos encontrar los otros que están a una energía mínima y lo podemos ver en pantalla. Los valores de energía estimados para cada caso se basan en la idea de que la energía de rotación, vibración y traslación aumenta y aumenta la energía cinética de la molécula. La energía mínima representa el caso en el que la molécula no tiene movimiento o vibra en su estado fundamental. Los valores posteriores se calculan como fracciones de la energía mínima para representar diferentes niveles de energía cinética. Es importante tener en cuenta que estos valores aproximados y la energía real de la molécula de ácido carbónico puede ir variando dependiendo de las condiciones específicas como la temperatura y la presión. Para proporcionar valores de energía coherentes entre sí por la rotación, vibración y traslación en la molécula de ácido carbónico, es necesario analizar los rangos relativos de energía de cada uno de estos modos de movimientos que pueden poseer. Los rangos típicos de energía de rotación para la molécula como el ácido carbónico se encuentran entre 0,001 electronvoltio y 0,1 electronvoltio. Que realmente es importante destacar que la energía de rotación es realmente baja en comparación con la energía de vibración y traslación. De ahí tenemos la energía de vibración de la molécula, que es típicamente mucho más alta. Para el ácido carbónico, los rangos de energía de vibración se encuentran entre 0,1 electronvoltio y 1 electronvoltio, con el modo de estiramiento simétrico teniendo una energía libremente mayor que el modo de deformación. A temperatura ambiente, la energía de traslación de las moléculas de ácido carbónico es significativamente más alta que la energía de rotación y vibración. Los rangos típicos de energía traslacional para las moléculas de ácido carbónico a temperatura ambiente se encuentran entre 0,1 electronvoltio y 10 electronvoltio. Va dependiendo de la temperatura y de la presión. Vamos a representar la molécula de ácido carbónico y sus niveles energéticos asociados con la rotación, vibración y traslación. Primero, la rotación. La rotación de una molécula ocurre cuando la molécula gira alrededor de su centro de masa Vamos a representar la molécula de ácido carbónico y sus niveles energéticos asociados con la rotación, vibración y traslación. En la rotación,
Podemos ver que la rotación de una molécula ocurre cuando la molécula gira alrededor de su centro de masa. Para la molécula de ácido carbónico, esto implicará que las diferentes partes de la molécula giran alrededor del eje central. La vibración de una molécula ocurre cuando los átomos dentro de la molécula oscilan alrededor de sus posiciones en equilibrio. En el ácido carbónico, esto puede implicar vibraciones en los enlaces. Y por último, la traslación, que es que en una molécula ocurre cuando la molécula se desplaza en el espacio sin cambiar su orientación o estructura interna. Esto se representa como un movimiento de la molécula completa en el espacio. La rotación está representada por la flecha azul, indicando la rotación de la molécula alrededor de su centro de masa. Aquí podemos observar la rotación y cómo está alrededor de su centro de masa. De ahí tenemos la vibración, que es indicada por una flecha roja, simbolizando las oscilaciones internas de los enlaces moleculares. Y por último, la traslación, que es señalada por una flecha verde, mostrando el movimiento de la molécula completa a través del espacio. Hablaremos sobre los valores intermedios. Para seleccionar un valor intermedio de energía para las 5 individualidades situadas en los niveles energéticos de rotación, vibración y traslación, podemos elegir varios valores dentro de rangos especificados para cada tipo de energía. En la rotación tenemos un valor intermedio que podría ser aproximadamente de 0.05 electronvoltio. Una vibración con un valor intermedio que podría ser 0.50.50.5 electronvoltio y un valor intermedio que podría ser aproximadamente 555 electronvoltio. Entonces, vamos a dibujar un sistema conformado por 5 moléculas de ácido carbónico, donde cada una tendrá estos valores intermedios de energía. Las moléculas se dispondrán en el espacio mostrando de manera conceptual su rotación, vibración y traslación. Podemos ver la rotación indicada por las flechas azules de cada una de ellas. Vemos la vibración representada por las flechas rojas y la traslación mostrada por las flechas verdes. Cada molécula está dispuesta en una posición diferente y cada una muestra de forma conceptual los 3 niveles energéticos mencionados, lo que ayuda a visualizar cómo estas energías pueden coexistir dentro de una misma molécula. Por último, vamos a hablar sobre las disposiciones alternativas para las 5 moléculas de ácido carbónico, además de una disposición inicial que ya pudimos mostrar. Estas podrían ser la disposición inicial cruz, que esa la podemos ver aquí. Las moléculas están dispuestas en una forma de cruz, con una en el centro y con las otras 4 en las posiciones cardinales, como vemos en este de aquí. Tenemos después la disposición pentágono, que es la que se encuentra del lado derecho. Las moléculas están situadas en los vértices de un pentágono regular, distribuidas uniformemente alrededor de un círculo, como vemos aquí. Tenemos la disposición en línea, que como lo dice su nombre, las moléculas están alineadas en una fila recta con espacios iguales entre cada una de ellas. Y por último tenemos la disposición en cuadro con un central. Es cuando 4 moléculas están ubicadas en los vértices de un cuadrado con una molécula adicional en el centro del cuadrado. Cada una de estas disposiciones mantiene el mismo nivel de energía para las moléculas, pero cambia la disposición espacial, lo que podría influir en sus interacciones y comportamiento colectivo. Muchas gracias por ver.